Bueno, entonces sí, ya se la traían contra Inglaterra, pero con razón, digo, no era con justificación. Porque Inglaterra, digamos que era un bully, esto del bullying, ¿no? Era el bully, el bravucón. Ahora es Estados Unidos, pero sí en ese entonces era Inglaterra. Dice, miren, incluso, miren, aquí resume, miren, esta frase resume lo que era esa época, lo que era el ámbito internacional, la política internacional en esos siglos. Dice, los ingleses solo respetan a aquellos que pueden hacerse temer. Miren, esta frase lo resume todo. Ahora sí que para qué les, como se dice, digo, nada más les voy a dejar tarea de las guerras napoleónicas, pero ya de ahí, digo, de sobre Inglaterra ya no tengo que enseñarles más. Esta frase resume todo. Dice, los ingleses solo respetan a aquellos que pueden hacerse temer. Imagínense. Mucho se ha hablado de España, ¿no? Digo, nosotros aquí en México, los que andan queriendo volver a lo prehispánico, ¿no? A lo de los aztecas. Pero jamás han dicho que España se haya manejado de esta forma, ¿no? Nunca se ha dicho eso de España. A lo que me refiero para que se compare, ¿no? Quienes realmente ejercían opresión sobre sus colonias, ¿sí? Y aquí dice, los ingleses solo respetan a aquellos que pueden hacerse temer. Entonces, incluso esto se aplica hoy en día a Estados Unidos. Solamente respetan a aquellos que pueden hacerse temer, como Rusia, porque tiene armas nucleares, ¿no? Y un poder militar muy, muy grande. China también lo tiene. Entonces, y un poder económico. Entonces, por eso es que, bueno, que de hecho no los respetan mucho, pero bueno, aunque sea así, esta frase realmente resume lo que era la política en ese entonces. Y esto lo dijo Francia, ¿no? Lo dijo este, el ministro Vergennes en el memorándum. Entonces, sí, prácticamente esto lo resume todo. Sigamos. Dice, si las disposiciones del rey de Francia y el del de España, que por el pacto de familia obran siempre de acuerdo, fuesen guerreras, si estuviesen decididos a dejarse llevar de su propio interés y quizás de la justicia de su causa, que es también de toda la humanidad, tantas veces ofendida por Inglaterra, es lo que están diciendo, lo que les he comentado, sería indudablemente oportuno decirles que la providencia, es decir, Dios, nos ha deparado esta ocasión para humillar a Inglaterra. Imagínense, hasta dicen que es que Dios nos los unió para humillar a Inglaterra. Imagínense hasta qué grado llegan a decir esto, ¿no? Hasta qué grado llegan y que llegó ya la hora de vengarnos de esta nación por las amenazas que desde el principio de este siglo ha hecho a cuantos han tenido la desgracia de ser vecinos y rivales suyos. Ahí está, entonces sí, realmente esto se debería enseñar en las escuelas, pero como los maestros, muchos, digo, si son de públicas, de escuelas públicas, como luego no estudian o son ideologizados, más que nada ideologizados, no estudian y no leen más de lo que sus ideólogos les manejan. A veces sí dicen que Estados Unidos es opresor y todo, pero nada más se quedan ahí, no leen, no investigan, no saben que casi Estados Unidos viene heredando, ¿no? Esa manera de actuar de lo que fue Inglaterra. Prácticamente Estados Unidos heredó esa parte. Entonces, esto es muy importante. Esto es un hecho histórico completamente. Esto viene del memorándum del ministro de Vergennes de Francia. No es ideología, no es ideología. Esto no es un escrito de un autor, de un escritor, ¿no? No es de un poeta, no es de alguien de que vivió, es del mismo ministro de gobierno de Francia. Entonces, aquí habla de cómo se manejaba la política en ese entonces, de lo que era la política en ese entonces. Entonces, sí, ya estaban hartos de Inglaterra. Dice, llegó la hora ya de vengarnos de esta nación por las amenazas que desde el principio de este siglo ha hecho a cuantos han tenido la desgracia de ser vecinos y rivales suyos. A ver, vamos a aprovechar para ver el mapa del mundo. Vamos a ver.
bueno, entonces aquí sí es ventajoso la clase en línea, porque aquí les puedo mostrar mapas, bueno, que también se puede usar cañón, pero es más trabajoso. Y bueno, y no les puedo, a veces si se me olvida algo, ya rápido ahorita lo busco. Como acá el mapa de Europa, esto quizás no lo hubiera, ¿cómo se dice? No se los hubiera puesto. Miren, aquí está Inglaterra, es esto, todo esto, o el Reino Unido. Todo esto es el Reino Unido. Entonces, los vecinos del Reino Unido vienen siendo Francia, precisamente. España está más lejos, pero como era la potencia en ese entonces, por eso le hacía mucho conflicto España a Inglaterra. Entonces, sí, por eso dice ahí el ministro de Francia, que todo lo que les ha hecho Inglaterra, es hora ya de vengarnos de Inglaterra por lo que ha hecho a los que hemos tenido la desgracia de ser vecinos y rivales. Vecinos en caso de Francia y rivales en caso de España. Entonces, sí, es bonito estudiar la historia, pero cuando se estudia realmente, cuando, espérame, cuando se estudia realmente de lo que pasó y los hechos, de todo, del verdadero contexto. En la secundaria seguramente les habrán dicho que el contexto era el siglo de las luces, el despertar, digamos, de los pueblos y que no sé cuánta cosa más. Pero no es así, era un ambiente político, muy diferente a la época actual, en el sentido de que en ese entonces Inglaterra era el bully, el bravucón de ese entonces. ¿Sí se entiende? Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas hasta acá, comentarios. Bueno, entonces, ahora voy a checar el chat. No, bueno, entonces sigamos. Sigue diciendo, en este caso convendría poner en juego todos los medios posibles para la próxima campaña, todo lo que enérgica posible para hacer obtener ventajas a los norteamericanos. El odio a muerte y el desangramiento a que en los dos partidos daría margen la guerra, señalaría el instante de dar el golpe decisivo que volviera a colocar a Inglaterra en el número de las potencias secundarias. Disminuirle el poder, querían disminuirle el poder a Inglaterra. La guerra le arrebataría a Inglaterra el imperio que pretende ejercer en las cuatro partes del globo, con tanto orgullo como injusticia. Es decir, Inglaterra tenía colonias en los cinco continentes, en América, no, excepto en Europa. Bueno, Europa pues era su territorio. Pues sí, en América, como dice acá, en los cuatro partes del globo. América, África, ni se diga África, casi todo el continente africano era de Inglaterra, lo que es Asia y Oceanía. Entonces sí, tenía territorio, tenía colonias en prácticamente todo el mundo. Dice la guerra contra, ustedes pueden buscar en internet, pónganle mapa de las colonias inglesas y ahí les va a salir prácticamente que llenaba bastante parte del mundo. Dice, la guerra contra Gran Bretaña para sostener la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica tendría por resultado que el universo quedaría libre de un ávido tirano que quiera a la vez engullir todo el poder y todas las riquezas. Entonces, miren hasta qué grado, hasta habla de manera poética, el universo, dice, quedaría libre de un ávido tirano. Casi parece de película, ¿no? En ese entonces, pues no había novelas de estas fantásticas, ¿no? Esto fue hasta hace este siglo, el siglo pasado, las novelas estas del bien y el mal, del fantásticas, ¿no? Y en esa época ya hablaban así, pero hablando de política, de política. Entonces sí, hasta parece esto de película. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces sí, y ya resolvieron fomentar con sagacidad la confianza del ministro británico en las políticas de Francia y España frente a la
a a la sublevación norteamericana, apoyar encubiertamente, no tan abiertamente, encubiertamente, a los insurrectos con municiones y dinero. Y miren, ahí miren, hasta dinero, hasta les dieron dinero. Imagínense. Les digo, los independentistas se movieron inteligentemente. No mantener relaciones con los norteamericanos hasta que se hubiesen hecho independientes. Esto lo cumplieron. En la primera nación que se declaró, que reconoció la independencia de Estados Unidos fue Francia. Fue la primera nación que se hizo aliada, la primera nación que los reconoció independientes. Esto es historia, lo pueden ver. Igual esto es hecho histórico, pero me refiero que para que vean que sí converge, que sí coincide, ¿sí? Con los hechos. Y quedase descartada una nueva unión entre la metrópoli de Londres y las colonias que formarían el nuevo país. Ahí está, entonces sí. Este, entonces recibió Estados Unidos el apoyo de, este, de Francia y España. Dice en septiembre de 1776, el Congreso norteamericano envió a Francia una misión secreta para instrumentar la alianza. La misión quedó integrada por Benjamin Franklin, Arturo Lee y Silas Dayan. La intervención de Franklin, miembro de la Academia de Ciencias, fue decisiva. Ah, bueno, entonces ya que hay los pormenores, pero sí, se quedó concertada la alianza francesa-norteamericana. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Entonces ya copien esto. Los Estados Unidos de Norteamérica se fundaron el 4 de julio de 1776. A ver, copien esto. Es la fecha en que conmemoran su independencia. Copien, copien. Ah, bueno, y después copien en su declaración de independencia. Bueno, copien esto. En el primer párrafo de su declaración de independencia, dice, bueno, y ahorita van a copiar. A ver, copien.
Bueno, entonces, vamos a ver qué decía. Ahora es lo que les dicté bueno, lo que les puse la sesión anterior. Copien esto. Tomar entre las potencias de la tierra el lugar especial y el rango de igualdad a que tiene derecho en virtud de las leyes de la naturaleza y de las del Dios de esa misma naturaleza. A ver, copien todo eso entre comillas. Entonces, sí, algo así debíamos hacer, debíamos tener a Dios en nuestra, sí, como guía, ¿no? En la independencia. Bueno, sí, Miguel Hidalgo lo puso la imagen, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, pero les faltó en la declaración o en la Constitución, porque incluso en su Constitución, bueno, en este caso la Declaración de Independencia menciona a Dios, ¿no? Y finalmente, pues esa nación se volvió grande, ¿no? Entonces, esa guía o ese sentido de la trascendencia ayuda. Bueno, en su caso de ellos se torció porque ya después se volvió el bravucón Estados Unidos. Pero bueno, pero al principio, bueno, sí supieron cómo guiarse. Bueno, quizás si nuestros ejércitos tuvieran esa guía, como mencionar a Dios, quizás hubieran derrotado, ¿no? A la intervención estadounidense bueno, u otras, ¿no? Que perdieron. Ah, ese es otro tema, pero el punto es que es importante esa parte. Ah, bueno, y si ya copiaron eso, bueno, copien todo esto, porque sí es importante, es parte de su declaración de independencia. Y así nos da una idea de cómo se manejaban. Ahora sí que valga bueno, no es que quiera echarle flores a Estados Unidos, ¿no? Ya saben que he hecho varios comentarios, ¿no? Pero prácticamente como darnos una idea de qué hizo esa nación grande, ¿no? Hasta José Vasconcelos lo dice, el poderío, el gran poderío de la nación del norte. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que esas personas, ¿no? Tuvieran la decisión de hacer esa nación grande, ¿no? Digo, no digo que Dios estuvo de su lado, no, sino más que nada aquí fue decisión, fue determinación lo que tenían ellos. Como les digo, no es echarle flores a Estados Unidos, es pues es hablar de la realidad, de que pues sí, llegó a ser la primera potencia, ¿no? Fue creciendo, creciendo, fue imponiendo su voluntad a costa ¿cómo se dice? Pues sí, de otros países, pero finalmente, pues sí, llegó a ser una potencia, ¿no? Vamos a ver. Bueno, entonces, dice, los representantes de los territorios y pueblos mencionados concluían su declaración de independencia enfatizando este compromiso, es decir, al último, y abrigando todos nosotros una firme confianza en la protección de la divina providencia, es decir, de Dios, nos obligamos a sostener cuanto en esta declaración se contiene, con nuestra vida, con nuestras haciendas
y con nuestra honra. Creo que esto le faltaba a varios de nuestros héroes nacionales, según. Bueno, el único que, según José Vasconcelos, el único que sí, que dio su vida y hasta puso su hacienda fue Madero, según José Vasconcelos, Francisco y Madero, que él ayudaba a la gente en su hacienda y pues sí, dio su vida, ¿no? Evidentemente. No sé, puede que haya sido el único que lo hizo. Pero ya de ahí, bueno, Hidalgo y Morelos no sé, pero ya de ahí los demás, ni Zapata, que dice José Vasconcelos, que se quedaron con varias fincas, ni Villa, ni igual Villa, obviamente no hacían esto, ¿no? Entonces, y dice, y protección de la divina providencia. Entonces, sí, eso, como les digo, ese sentido de trascendencia les dio valor, les dio compromiso, les hizo hacer a un lado sus diferencias. Habría que estudiar más si hubo, bueno, que también hubo dos partidos, desde la fundación, republicanos y demócratas. Siempre fueron los partidos, pero quizás en cierta manera, en ocasiones sí supieron hacer a un lado sus conflictos para que creciera, ¿no? Estados Unidos. Entonces, lo que faltó aquí, porque siempre el conflicto entre liberales y conservadores, nunca hizo que avanzara México y que fuera entregado precisamente a ellos, a Estados Unidos. Entonces, como les digo, esto es muy importante de ver, que es mentira lo del siglo, bueno, no tan mentira, pero sí que no es cierto de que la gente en el siglo de las luces, llamado siglo de las luces, hiciera completamente a un lado a Dios. No, dice acá en la Declaración de Independencia, nosotros una firme confianza, es decir, estaban convencidos en la protección de la divina providencia, es decir, que Dios los protegía. Imagínense. Y es mentira de que esto de la independencia de los Estados Unidos fue una inspiración de la Revolución Francesa. Quizás supieron aprovechar el momento, pero ya ven que la Revolución Francesa hizo a un lado completamente a Dios. Incluso hicieron su nueva religión, su nueva deidad, la diosa de la razón, que había dicho la semana antepasada, ¿no? Entonces, y en cambio acá, aquí vemos que no se le hace a un lado. Más bien dicen que nosotros, una firme confianza en la protección de la divina providencia, nos obligamos a sostener cuanto esta declaración se contiene, con nuestra vida, con nuestras haciendas y con nuestra honra. Bueno, copien esto, copien esto. Esto sí se los hago copiar porque esto está en la Declaración de Independencia, ¿sí? Esto está ahí, es un hecho histórico. Igual todo lo que les he dicho, todo, pero me refiero que hay cosas, como les dije desde Historia de México, hay cosas que son más debatibles, que son más para investigación histórica y que por eso no se las hago copiar. Pero esto que sí ya es un hecho porque está en la Declaración de Independencia, pues sí, ya está, ¿no? Ah, bueno, copien, copien eso. Entonces, bueno, copien y ahorita voy a hacer más comentarios. O bueno, en la siguiente sesión. La gran diferencia entre la independencia de Estados Unidos y la independencia de México. Igual muchos les dirán de manera, pues sí, equivocada, me atrevo a decir, que la independencia de Estados Unidos no, de México fue fue inspirada por la de Estados Unidos y que fue casi una copia. Bueno, no copia, pero sí una inspiración. Pero no, es mentira. Hay muchas diferencias este, ideológicas, bueno, pues sí, ideológicas, y de cómo se manejaron. Ahorita las vamos a ver. En ideales, una diferencia en ideales, le voy a llamar. A ver, copien.
Ah, bueno, ya terminaron de copiar.